El día de hoy vamos a tratar un tema que es muy importante porque hay mucha controversia referente a este tema. De todas maneras, todo lo que es profético siempre hay controversias, hay diferentes opiniones dentro de las iglesias cristianas de hoy. Vamos a hablar de la batalla de Armagedón, el ataque de Gog de Magog contra el pueblo de Israel. Ese es otro tema. Y del milenio, pero del milenio vamos a hacer solamente la lectura y no lo vamos a explicar porque es un poco largo. Ya en otra oportunidad, en otro video, voy a explicar lo que es, cómo se va a desarrollar y en qué época se va a desarrollar el milenio. Vamos a hablar solamente de la batalla de Armagedón y el ataque de Gog de Magog contra el pueblo de Israel. Yo le llamo la guerra del fin del mundo, porque en realidad no es una batalla solamente, son varias batallas que se van a realizar antes de la intervención de Dios. Antes que Dios instale su reino sobre la tierra, va a haber una serie de batallas, va a haber epidemias, va a haber la sequía, va a haber muchas cosas, hay muchos signos que dan que corresponden a los tiempos del fin. Bueno, todo eso lo veremos más adelante. La mayoría de los cristianos piensan que la batalla de Armagedón va a realizarse antes del milenio, y el ataque de Gog de Magog se va a pasar después del milenio. Pero para mí, como yo he comprendido las escrituras, normalmente la batalla de Armagedón y el ataque de Gog de Magog contra Israel, los dos se pasan después del milenio. Quiere decir que nosotros ya nos encontramos normalmente después de los 1000 años, ya nos encontramos después del milenio, porque se sabe que según las escrituras el diablo fue encerrado por 1000 años en el abismo. Después de los 1000 años el diablo fue suelto del abismo y reunió a los reyes de la tierra para la guerra. Los reyes de la tierra para la guerra, y estos reyes, las naciones enteras, es lo que es la batalla de Armagedón, pero también es el ataque de Gog de Magog contra el pueblo de Israel. Hablan lo mismo y todo se pasa después de los 1000 años. Normalmente los 1000 años se pasan, para mí, después, a fines del primer siglo, más o menos a los años 80 del primer siglo, más 1000 años, 1080, a partir de los años 1080 después de Cristo, el diablo es liberado de su prisión y comienza a formar la última cabeza que va a dominar el mundo, la séptima, que es el occidente. ¿Sí? Europa con Estados Unidos van a dominar el mundo, es lo que es hoy día el occidente. Y ahí viene el ataque de Gog de Magog, la batalla de Armagedón. Porque ahora vamos a leer Daniel más adelante, que nos da el orden cronológico exacto de todo cómo se va a pasar. Va a partir desde la Persia, porque la Persia es el Irán. Hace 2500 años atrás la Persia dominaba el mundo. Y después de la Persia vienen los griegos. Alejandro el Grande domina el mundo, los griegos, y después de los griegos vienen los romanos, que le llaman, según las escrituras, le llaman Quitín. Van a venir a Israel, van a profanar el templo, van a destruir, que sí que habla de la destrucción del templo de Jerusalén y la persecución de los primeros cristianos. Eso lo vamos a ver ahora en la lectura de Daniel. Y después viene nuestros tiempos, que de ahí hace un salto al rey del norte, que va a ponerse por encima de todos los dioses, no va a respetar ningún dios, ni el dios de sus ancestros, ni ningún otro dios. Se va a ensalzar por encima de todos y va a crear un nuevo dios, el dios de las fortalezas, un dios que no han conocido sus padres, sino un nuevo dios. Y con este dios va a partir para conquistar el mundo y va a recompensar a todos aquellos que lo acompañen en esta guerra y reconozcan a este Dios. Y es ahí donde el rey del norte, que para mí es el occidente, Estados Unidos, Canadá, Europa, van a partir contra los reyes del sur y se van a encontrar en Megiddo,
Armagedón, en Megiddo. Eso, bueno, más adelante lo voy a leer también, Ezequiel 38 y 39, le voy a explicar por qué yo pienso de esa manera. Y después ya viene Micael al final de la guerra, interviene Micael, porque viene normalmente rey del norte, de Megiddo, baja Israel, destruye a Israel, baja el Egipto, destruye el Egipto, da media vuelta, regresa a Israel, y cuando regresa a Israel, ahí aparece Micael sobre el monte de los olivos para defender a su pueblo, pero ya el pueblo de Israel van a reconocer en la vuelta, cuando regrese de Egipto, ya el pueblo de Israel va a reconocer al Cristo. Van a mirar hacia aquel que han traspasado, van a llorar por él como por la muerte de un hijo primogénito. Entonces comienza ahí, da a entender que al momento justo antes de la intervención de Dios, Dios va a buscar a destruir todas estas naciones y va a meter un espíritu de bondad y de oración y van a mirar hacia Cristo los judíos. Entonces Dios le va a perdonar sus pecados y va a intervenir y va a atacar a todas esas naciones y va a atrapar al diablo, a la bestia, al falso profeta, y lo van a echar al lago de fuego. Pero todos estos detalles vamos a leer, porque Daniel, esta lectura que vamos a hacer de Daniel nos explica las cosas en sus grandes líneas, pero después tenemos que ver otros pasajes de la Biblia para poder completar exactamente, para ver los detalles de esta guerra. Entonces, bueno, eso de Armagedón o el monte Megiddo, hay una montaña artificial que se encuentra a 90 kilómetros al norte de Jerusalén. Existe normalmente el valle de Megiddo, pero en este valle de Megiddo, hoy día se llama Jezreel, hay una montaña o una colina artificial que se han formado durante muchos siglos, y es el lugar, el epicentro donde se van a reunir los reyes de la tierra, y es ahí donde se va a enfrentar el rey del norte y el rey del sur. Bueno, sin demorar más, ya conforme vamos a ir avanzando las lecturas de lo que vamos a leer, voy a ir explicando de qué se trata todo esto, ¿eh? Porque es un poco complicado, todo esto es difícil de explicar. Antes de entrar a Daniel, vamos a leer los dos textos de Apocalipsis que están al origen de lo que se conoce hoy día por la batalla de Armagedón y lo que se conoce también como el ataque de Gog de Magog contra el pueblo de Israel. Antes de entrar a Daniel, donde nos va a dar el orden cronológico de todos estos eventos que se van a pasar. Bueno, vamos a empezar sin demorar más en Apocalipsis 16, versículo 12. Bueno, yo leo lo más importante nomás porque está cargado de información. Dice así, Apocalipsis 16, versículo 12. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates. Entonces, el río Éufrates se encuentra en Mesopotamia, al este de Jerusalén. Mesopotamia es lo que es el Irak el día de hoy, que fue cortado el Éufrates en dos. Entonces sigo leyendo. El gran río Éufrates, y el agua de este se secó, para que tuviese preparado el camino de los reyes del oriente o del este. Que decir que se va a secar el Éufrates y va a permitir que todos los reyes que se encuentran del otro lado del Éufrates vengan a Jerusalén, a Israel. Versículo 13. Y vi salir de la boca del dragón, el dragón es el diablo, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios, que hacen señales y van a los reyes de la tierra. Entonces se dan cuenta, van a los reyes de la tierra, no dice solamente a los reyes que están del otro lado del Éufrates, sino todos los reyes de la tierra, en todo el mundo, dice, y van a los reyes de la tierra en todo el mundo, para reunirlos a la batalla de aquel gran día de Dios Todopoderoso. Quiere decir que la batalla del día del gran Dios Todopoderoso, que es ahí donde Dios también va a combatir. He aquí, yo vengo, es el versículo 15, he aquí, yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama
Armagedón. Entonces es de aquí donde viene la idea eso de Armagedón. Armagedón quiere decir monte, montaña o colina. Magedón es Megiddo, porque como le decía, a 90 kilómetros al norte de Jerusalén había un gran valle que se llamaba Megiddo, ahora se llama Yezerel. Y es, bueno, algunos dicen en una montaña no va a entrar todos los ejércitos del mundo, es verdad, no es una montaña, pero es el epicentro del lugar donde se van a reunir los ejércitos del mundo, porque vamos a ver más adelante, sobre todo en Ezequiel, donde Dios hace guerra a todos estos ejércitos sobre las colinas de Israel. Quiere decir que no solamente es en una, sino en todas las colinas que se van a encontrar todos estos ejércitos, Dios va a hacer guerra. Entonces Armagedón, monte o montaña o colina de Megiddo, es una colina artificial, como les estaba diciendo, que han habido, según la Biblia y historiadores, se sabe que ha habido varias guerras en ese lugar, varias batallas se han librado, y ha sido una fortificación que se ha ido destruyendo y han ido reconstruyendo varias veces encima. Entonces este lugar realmente existe, porque aquí la batalla, aquí dice, y los reunirá en un lugar. Es un lugar, es un lugar, que en hebreo se llama Armagedón. 17. Y el séptimo ángel derramó su copa por el aire, y salió una voz del templo, del cielo, del trono, diciendo: está hecho, o ya está consumado, o ya es la hora, vamos a decirlo así. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Es que la tierra va a temblar de tal manera, un gran terremoto como nunca en la historia ha existido. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron, que es decir, que todas las ciudades, los edificios se van a desmoronar y van a caer. Y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. 20. Y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados, los montes van a caer, y las islas también, porque las islas son montes al interior del mar. Todo eso se va a desmoronar. 21. Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo, como el peso de un talento, y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo. Un granizo, unas piedras de hielo de la talla de un talento. Un talento es equivalente más o menos, decían, 34 kilos 200 gramos, que sí, casi 35 kilos. Imagínense, rocas de hielo, un granizo que cae del cielo de 35 kilos, la velocidad que tiene y ese peso al que le cae encima, eso lo mata a cualquiera. Y dice así, ¿no? Lo vuelvo a leer, 21, lo vuelvo a leer. Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo, como el peso de un talento, y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Bueno, acá le dice sobremanera grande, es la traducción de Reina Valera 1960. Bueno, hemos visto Armagedón, la gente de dónde saca eso de Armagedón. Ahora vamos a leer el otro pasaje de Apocalipsis que habla de Gog de Magog. Es Apocalipsis 20. Voy a leerlo solamente que a partir del versículo 7, bueno, lo más importante. Bueno, dice así: cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. Como les decía, el diablo sabe que después de los 1000 años el diablo va a ser suelto de su prisión. Es por eso que de ahí donde sale esta idea entre los cristianos del milenio y del ataque de Gog de Magog, que vamos a verlo más adelante. El diablo sale de su prisión, versículo 7, y versículo 8 dice así: y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra. Es decir, que todas las naciones del mundo, a Gog y a Magog. ¿Se da cuenta? Aquí habla ya de Gog y Magog,
Vamos a ver que Ezequiel nos da más detalles de lo que es Gog y Magog, lo veremos más adelante. A fin de reunirlos para la batalla. Es decir, va a haber una batalla, ¿se cuenta? Y el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. El campamento de los santos, que sí, que el lugar donde los santos se encuentran, y la ciudad bien amada. ¿Cuál es la ciudad bien amada? Pues es Jerusalén, no hay otra ciudad bien amada. No es Nueva York, Lima, no es Cali, no es otra ciudad. Es la única ciudad bien amada que existe. Es la ciudad de Jerusalén. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Versículo 10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, que sí, que el diablo lo atrapan y lo echan al lago de fuego. Ahí se termina todo, se dan cuenta. Donde estaban la bestia y el falso profeta. Claro, la bestia salvaje y el falso profeta ya se encontraba, porque estamos leyendo el capítulo 20 de Apocalipsis. Eso del falso profeta y de la bestia se encuentra en el capítulo 19, donde se ve Cristo que viene con los ejércitos del cielo y combaten contra los ejércitos que la bestia había reunido sobre la tierra. Había reunido todos los ejércitos de la tierra para combatir contra Cristo y contra su ejército, que estaban todos vestidos de blanco y en caballo blanco. Vinieron, entonces atrapan a la bestia, al falso profeta, y lo echan al lago de fuego. Después, más adelante, ahora en el capítulo 20, lo atrapan al diablo también y lo echan al lago de fuego, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Versículo 11. Y vi un gran trono blanco, y el que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Bueno, si seguimos leyendo, se ve el trono blanco, se ven rollos que son abiertos, el libro de vida que es abierto, se levantan a los muertos, el Hades entrega a los muertos que hay en él, el mar entrega a los muertos que hay en él, y cada uno es juzgado individualmente de acuerdo a sus obras, de acuerdo a lo que está escrito en los rollos o en los libros. Y viene el juicio final y ahí se termina todo. Entonces este es Gog de Magog. Entonces vamos a ver esto. Bueno, estos dos pasajes de la Biblia están un poco al origen de lo que es hoy día, de lo que se conoce hoy día como la batalla de Armagedón, el ataque de Gog de Magog y el milenio. Y la batalla de aquel gran día de Dios Todopoderoso también, pues, porque al final Dios interviene para combatir contra estos ejércitos, contra el diablo, contra la bestia y contra el falso profeta. Ahora vamos a leer el libro de Daniel, porque aquí para mí el libro de Daniel nos da el orden cronológico exacto de cómo se va a pasar. ¿Qué pasa? Que el libro de Daniel, capítulo 10, 11 y 12, es uno solo que ha sido cortado en tres capítulos. En el capítulo 10 se ve que hay un ángel que viene para darle a Daniel una revelación, pero fue interceptado por dos ángeles enemigos, o dos príncipes, dicen en la Biblia, el de la Grecia y el de la Persia, y combaten contra este ángel. No da su nombre, pero se cree que es Gabriel el ángel que viene. En este caso no da el nombre. En otros pasajes da el nombre de Gabriel, pero en este caso no. Y después viene Micael, un ángel que viene para darle una mano a este ángel que viene hacia Daniel, y combaten contra estos dos enemigos. Y este ángel fue retardado de 21 días. Este es el capítulo 10. Y en el capítulo 11 ya comienza a darle la revelación. Habla de guerras, enfrentamientos que van a haber entre el norte y el sur. El rey del norte y el rey del sur. Comienza a dar una serie comienza a explicarle, pero le da en orden cronológico de lo que vive. Dice: te voy a dar la revelación de todos los eventos importantes que va a vivir tu pueblo, quiere decir Israel, desde ahora hasta los fines de los tiempos. Quiere decir que el orden cronológico desde ahora, de la Persia, porque esta revelación fue hace 2500 años,
a la época de Cyrus, a la época en que la Persia, que es el Irán, ahora, en esa época se llamaban los persas, dominaban el mundo en esa época. Entonces, en esta época, hace 2500 años, el ángel viene y le da la revelación de todo lo que va a haber, en manera cronológica, hasta nuestra época y hasta el fin del mundo. Y es por eso que yo escojo siempre a Daniel, para tener una idea precisa de más o menos cómo se va a pasar. Después más adelante vamos a leer algunos otros pasajes para poder completar esta idea de esta revelación del ángel. Bueno, voy a comenzar sin demorar más, Daniel 11, voy a empezar del versículo 2, que dice así: y ahora yo te mostraré la verdad. He aquí que aún habrá tres reyes en Persia, y el cuarto se hará de grandes riquezas más que todos ellos, y al hacerse fuerte con sus riquezas, levantará a todos contra el reino de la Grecia. Bueno, aquí en un solo versículo nomás pasa rápido de la Persia, pasa casi directo a la Grecia. Versículo 3: se levantará luego un rey valiente, el cual dominará con gran poder y hará su voluntad. Yo pienso que está hablando de Alejandro el Grande, porque Alejandro el Grande, cuando él viene, él hace de la Grecia, después de la Persia, hace un gran imperio, y es Alejandro el Grande que instala la Grecia como imperio dominante en el mundo. Ese es el versículo 4, y dice así: y cual dominará con gran poder y hará su voluntad. Versículo 4: pero cuando se haya levantado, su reino será quebrantado y repartido hacia los cuatro vientos del cielo, no a sus descendientes, ni según el dominio con que él dominó. Bueno, se sabe en los libros de historia, si uno mira los libros de historia, se sabe que Alejandro el Grande instala, él a la edad más o menos de 23 años, hace de la Grecia un gran imperio, y 11 años después, a la edad más o menos de 33 años, él muere. Y cuando él muere, su imperio fue cortado en 4, pero no fue repartido entre sus hijos, sino 4 generales se repartieron el reino entre 4. Por eso dice así, decía así: pero cuando se haya levantado su reino, será quebrantado y repartido hacia los 4 vientos del cielo, no a sus descendientes, ni según el dominio con que él dominó, porque su reino será arrancado y será para otros fuera de ellos. Bueno, ahora esta vez voy a pasar directamente al versículo 29, porque aquí hemos leído solamente hasta Grecia, pero todo esto es en la Grecia, hemos leído hasta el versículo 4, pero esto se extiende hasta el versículo 28. Detalles da un montón entre el rey del norte y el rey del sur en la época de la Grecia. Bueno, hace años atrás era importante estos acontecimientos, pero no ahora para nosotros. Vamos a hacer un salto hasta el versículo 29, que habla de los Quitín. Quitín son los romanos. Los romanos, los hijos de Jafet. Jafet es uno de los hijos de Noé, y Quitín es uno de los descendientes de Jafet, que es el occidente, que es Europa. Bueno, se puede decir Estados Unidos y Canadá también, que se extiende hasta Rusia. Bueno, eso lo veremos más adelante. Entonces, Quitín, los romanos van a venir, van a atacar Israel, van a destruir el templo de Jerusalén, van a instalar la abominación desoladora, la cosa repugnante en otras traducciones, en el lugar santo, que sí que habla de la destrucción del templo de Jerusalén. Van a construir los romanos en Quitín, en este lugar, el templo del dios Júpiter. Porque ¿qué pasa? Que después de la destrucción, según la historia, leyendo el libro de historia, los romanos, cuando destruyen el templo de Jerusalén, los judíos querían seguir haciendo, sin templo, querían seguir en el monte Sillón, seguían haciendo sacrificios. Entonces, para impedir de que ellos sigan haciendo sacrificios, construyen el templo del dios Júpiter. Pero en los años 600 vienen los musulmanes y destruyen y construyen la mezquita de Al-Aqsa, y ahí se instalan
hasta los tiempos, hasta ahora sí, ahí existe este lugar donde se encontraba antes el templo de Jerusalén. También vamos a ver a partir del 29, que habla de los romanos, del 29 al 36, de la persecución de los primeros cristianos que van a ser matados, que sí, que van a venir a instalar la nueva alianza, van a rechazar la nueva alianza, los judíos, pero vamos a ver que los cristianos van a predicar la palabra de Dios, pero van a matarlos a la espada, al fuego, a la cautividad y al despojo. Vamos a ver eso también. Y van a ser perseguidos. Bueno, vamos a leerlo de una vez a partir del versículo 29 y dice así. 29. Al tiempo señalado volverá al sur, el rey del norte, mas no será la postrera venida como la primera, porque vendrá con naves de Quirín, y él se contristará y volverá. Quiere decir que porque se contristará y después volverá. Porque ¿qué pasa? Se sabe, de acuerdo a los libros de historia, que en el año 66 del primer siglo, los romanos vinieron para atacar el templo de Jerusalén. Pero después dio media vuelta y se regresaron. Y 4 años más tarde, en el año 70 del primer siglo, vuelven los romanos y ahí destruyen el templo de Jerusalén. Y destruyen el templo y después ya ahí ya paran, como yo le decía, los sacrificios que hacían en el templo de Jerusalén. Y dice así, y hará según su voluntad, volverá pues y se entenderá con lo que abandonen el santo pacto. Es decir, que abandonan el santo pacto, los judíos que no van a aceptar el santo pacto. Yo pienso que habla del nuevo pacto, del Nuevo Testamento. Y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. La abominación desoladora van a poner, como yo decía, y van a instalar el templo de Dios Júpiter en el lugar santo. Eso ya va un poquito, porque en Mateo 24 habla también de la abominación desoladora. Cuando vamos a leerlo más adelante, después de Daniel, voy a leer los Mateo 24, porque en Mateo 24 sus discípulos le hacen tres preguntas. Dinos, ¿cuándo va a ser destruido el templo de Jerusalén? ¿Cuándo es tu venida? ¿Y cuándo es el fin del mundo? Entonces Jesús comienza a explicar estas 3 cosas al mismo tiempo, porque vamos a ver que estas 3 cosas se van a pasar en Jerusalén, en el mismo lugar, pero en diferentes épocas. Bueno, eso lo voy a explicar más adelante. Estamos recién en el primer siglo, en el año 70, la destrucción del templo de Jerusalén. Sigo leyendo, dice así, bueno, había dicho, y pondrán la abominación desoladora, 32, con lisonjas o con mentiras, seducirá a los violadores del pacto, que sí va a seducir con mentiras a los que abandonan, a los que rechazan el pacto, a los que no aceptan al nuevo pacto. Mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Los que conocen no rechazan, que sí, que los cristianos, yo pienso. Y los sabios del pueblo instruirán a muchos. Y los sabios, que sí, que los cristianos que no van a rechazar el nuevo pacto, van a instruir a muchos, y por algunos días caerán a espada y a fuego y a cautividad y a despojo. Como se dan cuenta, aquí empieza la persecución de los primeros cristianos. Quiere decir que los judíos rechazan en su mayoría el nuevo pacto, no destruyen el templo de Jerusalén, ponen la cosa inmunda, la abominación desoladora en el lugar santo, paran el nuevo sacrificio. Después los que conocen a Dios no rechazan el nuevo pacto, y los sabios, entre ellos del pueblo, instruirán a muchos, y por algunos días caerán a espada y a fuego y en cautividad y a despojo. Y en su caída serán ayudados de pequeño socorro, y muchos se juntarán a ellos con lisonjas, que muchos se van a juntar a los cristianos con mentiras, claro, para hacerlos caer, para engañarlos, para que los metan en prisión y hasta que los maten también. Entonces mucha gente van a venir haciéndose como que están de acuerdo con ellos, pero para hacerlos caer en trampas. Versículo 35, Daniel 11:35. También algunos de los sabios caerán
para ser depurados y limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo determinado, porque para esto hay plazo. Quiere decir que ahí normalmente se extiende hasta acá dice, también algunos de los sabios caerán para ser depurados y limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo determinado, porque aún para esto hay plazo. Quiere decir que de ahí se extiende en puntos suspensivos hasta un tiempo determinado. Hasta un tiempo determinado. Ese es el versículo 35. Y en versículo 36 hace un salto. Del 35 al 36 hace un salto, viene hasta nuestra época. Quiere decir que la persecución de los cristianos se va a continuar hasta un tiempo determinado, y después hace un salto en versículo 36, donde el rey del norte se va a engrandecer por todo Dios, no va a respetar ningún Dios, ni como habíamos dicho, ni el Dios de las mujeres, ni el Dios de sus antepasados, ningún Dios. Y él mismo va a crear un nuevo Dios, el Dios de las fortalezas, y con este nuevo Dios va a partir para conquistar el mundo. Y ahí es donde va a entrar a Jerusalén una nueva vez, hemos visto que los romanos entran a Jerusalén, pero en nuestros tiempos el rey del norte va a entrar nuevamente a Jerusalén, en el tiempo del fin. Y es por eso que yo decía que en Mateo 24 Jesús va a hablar de la destrucción del templo de Jerusalén y la guerra del fin del mundo, la batalla de Armagedón, que va a pasarse también en Jerusalén, en el mismo lugar, pero en tiempos, en épocas diferentes. Eso lo vamos a ver más adelante. Bueno, voy a seguir con el versículo 36, 35, hemos leído la 36. Dice así: y el rey hará su voluntad, y se ensoberbecerá, y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravilla, hasta con el Dios mismo, hasta con el verdadero pueblo de Dios va a hablar maravillas, y prosperará hasta que se consuma la ira, porque lo determinado se cumplirá. Del Dios de sus padres no hará caso, que decir que ni los dioses antiguos no va a hacer caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, que decir, no va a respetar a ningún Dios, porque sobre todo se engrandecerá, mas honorará en su lugar al Dios de las fortalezas, que dice que va a crear un nuevo Dios que sus padres no conocieron. Es un nuevo Dios. Lo honorará con oro y plata, con piedras preciosas y con cosas de gran precio. Y con un Dios ajeno se hará de las fortalezas. Que si con este nuevo Dios que va a crear, se va a apoderar de las fortalezas más inexpugnables, y colmará de honores a los que los reconozcan, y por precio repartirá la tierra, que si va a partir a conquistar el mundo y los va a recompensar con oro, con plata, con piedras preciosas, y va a repartirle las tierras también a todos aquellos que partan a conquistar las otras fortalezas con este nuevo Dios que va a crear. Versículo 40 sigue diciendo: pero al cabo del tiempo el rey del sur contenderá con él. Acá dice pero al cabo del tiempo, en otras traducciones dicen pero en el tiempo del fin. Bueno, el rey del sur contenderá con él, que es con el rey del norte, y el rey del norte se levantará contra él, que es que el rey del norte contraataca contra él, que es contra el sur, como una tempestad con carros y gente de a caballo y muchas naves, y entrará por las tierras e inundará y pasará. Quiere decir que el sur ataca al norte, el norte contraataca al sur, y con este Dios va para conquistar otras tierras. Quiere decir que la guerra del fin del mundo, en el tiempo del mundo, el fin del mundo, en el tiempo del fin, es una batalla entre dos, es una tercera guerra mundial, donde varias naciones se juntan para entrar en guerra. Entonces yo pienso que el rey del norte, como les decía, es Europa. Se puede decir también que Estados Unidos y los canadienses, porque también son europeos, y se sabe, y se extiende hasta Rusia. Van a venir a atacar al sur, y inundará y pasará. 41. Entrará a la tierra gloriosa.
la tierra gloriosa es Jerusalén, y muchas provincias caerán, mas éstas escaparán de su mano, Edom y Moab y la mayoría de los hijos de Amón. Entonces, si ustedes miran en un mapa, se van a dar cuenta que Edom, Moab y Amón son pueblos que se encuentran al este de Jerusalén, lo que es hoy día la Jordania. Quiere decir que Amón, Moab y Amón se encuentran al otro lado del Mar Muerto, al costado de Jerusalén, y más para el sureste se encuentra Edom, los edomitas, o se encontraban los edomitas, porque ahora hace parte del pueblo de Israel. Y pero no va a bajar por ese lado, que sí, no va a venir hacia Edom, Moab y Amón, sino va a bajar más para el sur. Vamos a verlo, ¿eh? Y sigue diciendo así, versículo 42: extenderá su mano contra las tierras y no escapará el país de Egipto. Se encuentra que Egipto se encuentra un poquito más abajo, hacia la derecha se encuentra ahí Egipto, que sí que es una guerra mundial, ¿eh? Y se ve que es en esta zona que se va a pasar la guerra, no es en otro lugar, país de Egipto, y se apoderará de los tesoros de oro y de plata y de todas cosas preciosas de Egipto, y los de Libia y de Etiopía le seguirán o se someterán, que sí que va a tener miedo, que es otra parte de los países del sur que están contra el occidente, ¿eh? Se van a someter al rey del norte. Pero noticias del oriente y del norte lo atemorizarán. Entonces el occidente va a tener miedo de noticias que vienen del oriente o del este y del norte. Yo pienso que puede ser la China y la Rusia, el este, la China, porque ahora la China vemos que está montando, ¿eh? Está subiendo económicamente, militarmente, y quiere ser una potencia en el mundo, va a chocar contra el occidente. Entonces yo pienso que la China va a tener temor, y del sur y del norte. Norte puede ser Rusia, porque Rusia es uno de los aliados de China y de los países del sur, los países musulmanes que están en contra del occidente. Entonces yo más o menos, según la geopolítica y según las escrituras, yo pienso que más o menos es así como se va a pasar. Es una guerra mundial, van a entrar a Jerusalén y va a continuar sus manos el rey del norte, del occidente, hacia el norte, hacia el sur, va a entrar en Egipto. La Libia y la Etiopía va a tener temor, va a someterse al rey del norte, pero noticias del oriente y del norte lo atemorizarán, y saldrá con una gran ira para destruir y matar a muchos, dice aquí. ¿Se da cuenta? Es una guerra mundial, va a matar a muchos, que es una guerra mundial entre el rey del norte y el rey del sur. Y 45 sigue diciendo: y plantará las tiendas de su palacio entre los mares, es el mar muerto, y el monte glorioso y santo. El monte glorioso, que sí que entre los mares, yo pienso que habla del mar, el gran mar o el mar Mediterráneo, y el monte glorioso y santo, que decir que es de Jerusalén, mas llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. Entonces, como vemos, el rey del norte va a ser así, va a venir primero al norte de Jerusalén, en Megiddo. Ahí vamos a verlo más adelante en Ezequiel, que se van a matar el rey del norte y el rey del sur, se van a afrontar en Megiddo. Ahí va a bajar, es una batalla de Armagedón, va a bajar Gog de Magog, el ataque contra el pueblo de Israel. Todas esas naciones del norte van a venir, van a atacar Jerusalén. No van a venir para Edom, Moab y Amón, sino para el este, el sureste, sino va a continuar hacia abajo, hacia el sur, suroeste, y va a atacar el Egipto. Y de ahí va a tener miedo del este y del norte, y se va a meter en una violenta cólera para destruir a mucha gente, matar y destruir a mucha gente. Porque yo pienso, vamos a leer más adelante en Ezequiel, que va a haber un fuego que va a caer en todos estos países, un fuego. Entonces de ahí donde eso lo va a meter en cólera, seguramente va a haber bombardeo atómico, yo me imagino que será ese, de fuego de la parte de Dios, es claro, pero también va a haber un fuego que va a caer del cielo, y va a haber un fuego también, creo que de los hombres. Yo pienso que va a ser una guerra atómica. Bueno, habíamos leído el 45, y eso continúa, porque habíamos dicho que capítulos 10, 11 y 12 es el mismo. Bueno, ahora seguimos con el 12, capítulo 12, versículo 1, dice así: en aquel tiempo se levantará Miguel o Micael, que es Cristo, el gran príncipe que está de la parte de los hijos de tu pueblo, de los pueblos que están de la parte de los hijos de Israel, ¿eh? Y será tiempo de angustia, otros dicen un gran tiempo de gran tribulación, cual nunca fue
desde que hubo gente hasta entonces. Quiere decir que nunca ha habido una tal, después de esta guerra, cuando Cristo intervenga, vamos a ver en Zacarías que va a intervenir sobre el Monte de los Olivos más adelante. Sus pies van a estar en el Monte de los Olivos. Va a haber una angustia, una gran tribulación, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos aquellos que se hallen inscritos en el libro, yo pienso que en el libro de vida, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra, que si los que duermen en el polvo de la tierra son los muertos, serán despertados, uno para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Aquí levantan los muertos para juicio final. Aquí ya se termina la historia, ¿sí? Versículo 3: los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia y la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Versículo 4: pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Así que hay que cerrar el tiempo, ya estamos ya en los tiempos del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Y después se ve más abajo que vienen ángeles y todo, y ahí ya se termina la historia. Entonces, por eso, para mí era muy importante. De ya quería que ustedes sepan de dónde sale eso de Armagedón, el ataque de Gog de Magog contra el pueblo de Israel, el milenio. Bueno, el milenio lo detallaré más adelante, si Dios quiere. Después escogí Daniel porque da el orden cronológico exacto de todo lo que se va a pasar en la historia. Ahora hay cosas que vamos a llenar dentro de lo que hemos leído con otros pasajes de la Biblia. Bueno, antes de continuar con el otro capítulo, esta vez vamos a ver Zacarías 12 y Zacarías 13 y 14 también. Vamos a releer esa partecita que habíamos visto en Daniel, porque en Daniel habíamos visto la destrucción del templo de Jerusalén por los quitín, que eran los romanos, donde decía en el capítulo 11, versículo 31, donde dice: y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio, y van a destruir el templo de Jerusalén y pondrán la abominación desoladora. Eso fue en la época de los romanos, en el año 70 del primer siglo. Pero después hemos seguido leyendo hasta cuando el rey del norte no respeta ningún dios, persigue todos los dioses. En el tiempo del fin entra a Jerusalén. Ya en el tiempo del fin, ya en nuestra época, es algo que todavía está por cumplirse. Y después entra, y en el capítulo 12, versículo 1, se ve que viene Micael, la intervención de Cristo. Y dice: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe, que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia o de gran tribulación, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos aquellos que se encuentran en el libro de vida, despiertan los muertos para juicio. Entonces, como se ve, está hablando de la destrucción del templo de Jerusalén y la venida del Cristo en el tiempo de la gran tribulación. ¿Por qué yo hago esta remarca? Porque si leemos Mateo 24, de Mateo 24, vamos a leerlo para que lo vean. En Mateo 24, versículo 1 dice así: cuando Jesús salió del templo, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo, que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Que aquí Jesús ya le está diciendo a sus discípulos de la destrucción del templo de Jerusalén. Eso fue en el año 70 del primer siglo. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? Que es decir, la destrucción del templo de Jerusalén. ¿Y qué será? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Que decir que ahí estaba preguntando,
la destrucción del templo de Jerusalén. ¿Cuándo va a ser? Eso fue en el año 70 del primer siglo. De tu venida, cuando Cristo va a venir, y del fin del mundo. Entonces él da respuesta a las tres cosas al mismo tiempo: de la destrucción del templo de Jerusalén, de su venida y del fin del mundo. Y es por eso que dice así después en el versículo 15, Mateo 24:15 dice, porque comienza a relatar varias cosas, y cuando llega al versículo 15 dice así: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora que hemos leído, de que habló el profeta Daniel, el que lea entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Así que aquí está hablando de la destrucción del templo de Jerusalén, pero ahí en Jerusalén en el año 70 hubo la destrucción del templo, pero en el mismo lugar va a haber también la batalla de el ataque de Gog de Magog contra Israel. Hemos visto que estaba en Megiddo, de ahí baja a Jerusalén, no va hacia el este, sino baja hasta el Egipto, en el tiempo del fin. Y dice así en el 21, porque hemos visto que cuando va a aparecer Miguel, en el 12:1, cuando venga Miguel va a haber una gran tribulación, una grande tribulación, tal como no ha habido una desde que el mundo ha existido. Hemos leído eso en Daniel 12, y acá dice en el Mateo 24:21 dice así: porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, y no la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Quiere decir que aquí está hablando de tres cosas al mismo tiempo, que se van a pasar las tres cosas en el mismo lugar, pero en diferentes épocas. Quería hacer yo esa remarca para que ustedes se den cuenta que aquí hemos visto el versículo 29, 30, 31, el ataque de Quitín, el templo de Jerusalén, y después en Daniel 12:1 habíamos visto la venida de Miguel, la venida de Cristo, y de la gran tribulación. Será un tiempo de angustia, cual no fue desde que hubo gente hasta entonces. Es Daniel 12:1. Como ven, está hablando de la misma cosa, pero que se van a pasar en el mismo lugar, pero en épocas diferentes. Bueno, ahora sí, vamos a continuar con la lectura. He escogido ahora esta vez leer Zacarías capítulo 12, versículo, vamos a ver el 9, de 9 al 13. Dice así: y en aquel día yo procuraré destruir a todas las naciones, que sí que van a haber varias naciones, que vinieren contra Jerusalén, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Como pueden ver, aquí está hablando de Jerusalén, está Dios hablando en Zacarías 12 que va a haber un momento en que muchas naciones se van a juntar para venir contra Jerusalén, y Dios va a buscar destruir todas estas naciones. Entonces, dentro de la familia de David y los moradores de Jerusalén va a poner un espíritu de gracia y de oración, y sigue diciendo así: gracia y oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron. Que sí que ¿a quién traspasaron? Que sí que los judíos han traspasado a Jesús. Entonces van a mirar hacia Jesús, van a reconocer al Cristo, y llorarán como se llora por hijo unigénito. Hijo unigénito traspasaron, y afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Es como por la muerte. Aquí hace referencia directamente a Cristo, porque hablan de primogénito, de unigénito, y a quien traspasaron. En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, como el llanto de Adad Rimón en el valle de Megiddo. Habla aquí también del valle de Megiddo. Dice: y aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, como el llanto de Adad Rimón en el valle de Megiddo. Y la tierra lamentará a cada linaje aparte, los descendientes de la casa de David por sí, y sus mujeres por sí, los descendientes de la casa de Natán por sí, y sus mujeres por sí, los descendientes de la casa de Leví
por sí y sus mujeres por sí. Están hablando aquí de los judíos, tribu por tribu. Los descendientes de Simei por sí y sus mujeres por sí. Todos los linajes, cada uno por sí y sus mujeres por sí. Y sigue diciendo, eso hemos leído el 12, el 13, Zacarías 13:1, y en aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David, para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y la inmundicia. Que dice que Dios aquí purifica y limpia al pueblo de Israel de todos sus pecados. Y después viene, si usted lo lee más abajo, Zacarías 13 habla de la venida del reino de Dios. Y aquel día, dice Jehová de los ejércitos, quitaré de la tierra los hombres, los nombres de las imágenes, que siguen los falsos dioses, y nunca más serán recordados. Y también hará cortar de la tierra a los profetas y al espíritu de inmundicia. Dice, quiere decir que aquí ya da un pequeño, porque Zacarías no da en manera cronológica todas estas profecías, que él lanza profecías un poco de derecha a izquierda, y es a cada uno que en función de lo que uno lee tiene que ir comprendiendo de qué habla. Bueno, ahora vamos a ver la parte de Zacarías 14, cuando habla de esta, porque habíamos dicho que va a ser Jerusalén, Israel, que va a ser atacada, Armagedón, y de ahí va a bajar hacia Egipto, y después va a volver a Jerusalén. Que sí, que una segunda vez va a venir a Jerusalén, y ahí donde va a morir el rey del norte, Jerusalén. La segunda, baja hasta Egipto y da media vuelta y regresa. En ese momento muere ya, y ahí interviene Cristo, ahí ya la guerra de Dios viene después. Bueno, vamos a leer esto. En Zacarías 14 nos dan unos detalles. Vamos a ver. Versículo 1 dice así: He aquí, el día de Jehová viene, el gran día de Dios, y en medio de ti serán repartidas tus despojos, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada, la ciudad de Jerusalén, y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio. La mitad de los judíos van a partir en cautiverio. Mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Que sí va a llegar un momento en que van a venir a atacar Jerusalén. Todas las naciones, dice, para combatir. Eso todavía no ha llegado, no ha habido ninguna, todas las naciones que se han unido para combatir con Jerusalén. Hasta ahora eso no ha habido. Que sí que ese es en el futuro. Entonces van a quemar, van a matar, hasta van a violar a las mujeres, y van a coger la mitad de los judíos y llevarlo a destierro. Mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad, pero la otra mitad no. Versículo 3: Después saldrá Jehová a pelear con aquellas naciones, como peleó en el día de la batalla. Quiere decir que la otra mitad Dios la defiende, porque habíamos visto en Daniel que va a bajar primero, destruir a Megiddo, baja Jerusalén, no va hacia el este, sino baja hacia el Egipto. Quiere decir que en esa primera bajada mata, quema, viola a las mujeres, pone la mitad de los judíos seguramente parten en exilio, y de ahí baja a Egipto. Y cuando viene por la otra mitad es ahí donde Dios dice que va a intervenir para defender el resto de judíos que queden en Israel, porque ahí es donde muere el rey del norte, ahí es donde baja Cristo. Bueno, y dice, versículo 3, habíamos visto que decía así: Después saldrá Jehová y peleará contra aquellas naciones, como peleó en el día de la batalla. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está al frente de Jerusalén al oriente. Y el monte de los olivos se partirá por en medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande. Y la mitad del monte se apartará hacia el norte, y la otra mitad hacia el sur. Y huiréis al valle de mis montes, de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Asal. Huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá. Y vendrá Jehová mi Dios, y con él todos los santos. ¿Se da cuenta? Entonces va a venir, dice Dios, con todo. Por eso que ahí, según Daniel, ahí es donde muere, pero ya no, de ahí ya no da más detalles. De ahí ya no da más detalles, pero aquí estamos viendo que es ya la intervención de Dios ahí.
Y versículo 6 sigue diciendo, y acontecerá que en ese día no habrá luz clara ni oscura. Será un día el cual es conocido por Jehová, es conocido de Jehová, que no será ni día ni noche, pero sucederá que el caer la tarde habrá luz. Acontecerá también que aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas, la mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental. Y el verano, en verano y en invierno, aquí hablan de instalación del reino de Dios. Y Jehová será rey sobre todas las casas, va a instalar su reino, va a haber un juicio, van a levantar los muertos, como vamos a ver en otro pasaje, donde se levantan los muertos para juicio. Se instala el reino, habíamos visto en Apocalipsis 20, hay tronos, se levantan juicios, ya ahí sale el reino de Dios. En aquel día Jehová será uno, y uno su nombre. Toda la tierra se lo verá como llanura desde Geba hasta Rimón, al sur de Jehová. Aquí habla ya, si uno lo lee más completo, todo el 14, se ve que ya Dios instala su reino sobre la tierra. Entonces, como ven, todos estos pasajes de la Biblia coinciden unos con otros. Y hablan hablan lo mismo, todo va a pasarse en Israel. Bueno, ahora vamos a seguir con los pasajes de Ezequiel 38 y unas partes más importantes del 38 y del capítulo 39 también. En la lectura de Ezequiel capítulos 38 y 39 hay una serie de pueblos que se van a juntar para venir a atacar Israel, el ataque de Gog de Magog. Pero los nombres que dan de los pueblos que van a venir a atacar son los nombres de los hijos de Noé. Y para poder comprender estos pueblos hace más de 5.000 años atrás, en nuestros tiempos, qué países corresponden, vamos a hacer una pequeña introducción para poder comprender de qué países habla en realidad en nuestros tiempos. Sabemos que Noé, después del diluvio universal, salió del barco junto con sus 3 hijos, y cada uno tenía sus mujeres. Quiere decir que el papá, Noé, que era el papá, y sus 3 hijos, cada uno tenía su mujer, así que 4 mujeres y 4 hombres. Y dice la Biblia, el relato bíblico, que de los 3 hijos de Noé, dice que salen todos los habitantes de la tierra. Y la lectura de Ezequiel 38 y 39 da el nombre de los hijos de Noé, y de los hijos de sus hijos. Entonces, se sabe que Jafet, porque Noé tuvo 3 hijos, Jafet, Can y Sem. Jafet se sabe que es los que vinieron hacia Europa, todos los que han conquistado, todos los pueblos que eran nómades, cazadores, han venido y han ocupado todo lo que es hoy día la Europa hasta Rusia. Bueno, se puede decir también que Estados Unidos y Canadá también, porque ellos tienen también son descendientes, los americanos y los canadienses, de los europeos. Así que Estados Unidos, Canadá, Europa, hasta Rusia, esos son los hijos de Jafet, la descendencia. Claro, en esos tiempos eran los hijos, dan los nombres de los hijos de Jafet. Pero el ataque se va a realizar en nuestros tiempos. Entonces, más o menos, tenemos que llegar a comprender que es en nuestra época, los hijos, qué es lo que han sido, qué es lo que los hijos de Noé a través de Jafet, porque da el nombre de algunos de los hijos de Jafet. Algunos arqueólogos han tratado de buscar a dónde pertenecen estos pueblos, pero ya estos pueblos, según la historia, han inmigrado a diferentes tierras, y lo importante es saber en nuestros tiempos en dónde se encuentran todos esos descendencia. Bueno, este es el caso de Jafet.
Después Sem, el caso de Sem, son todos los que se encuentran en la Mesopotamia, lo que es el Irak, toda la parte de la Mesopotamia. Es por eso que viene de ahí las lenguas semitas. Las lenguas semitas son el hebreo, el arameo, el árabe, estos son lenguas semitas. Y esos son el otro hijo de Noé, que se llama Sem, pero el tercer hijo de Noé se llama Can. Can normalmente era toda la parte donde se encuentra Israel el día de hoy. El pueblo de Israel en una época, Can tuvo un hijo que tuvo varios hijos, pero uno de ellos se llamaba Canaán, y era Canaán que ocupaba todas estas tierras, su descendencia de Canaán. Pero ¿qué pasa? Que Dios le prometió a Abraham que le iba a dar a su descendencia, y Abraham es de Sem. Entonces, ¿qué pasa? Que estos pueblos habían pecado, habían cometido una serie de pecados. Entonces Dios los expulsó de esas tierras y se las dio, que pertenecían a Canaán, a través de Can, y se las dio a la descendencia de Abraham. Entonces, y todos estos de la descendencia de Can son los que bajan hasta Egipto, y son los que van todo lo que es el África, toda la parte del África. Son los hijos de Can. Entonces, a partir de estos tres vienen toda la descendencia, dice la tierra, comienza a partir de estos tres. Y es en Génesis 10 que nos dan el nombre, Génesis 10, porque es en Génesis 10 donde los hijos de Noé salen del barco después del diluvio universal. Y dice que los hijos de Jafet son, voy a dar algunos nombres de Jafet, sobre todo los que se encuentran en Ezequiel 38 y 39 que vamos a leer. En Génesis 10, 2 dice, por ejemplo, Jafet, sus hijos de Jafet son Gomer, Magog, Tubal, Mecheque o Mesec. También hay Yaván. Vamos a ver también que habla en la Biblia de Yaván. Yaván se cree que son los griegos. Entonces habíamos dicho Tubal, Mecheque, Yaván. También hay Togarma. Hay Gomer también. Hay Tarsis y Quitín. Tarsis y Quitín son los hijos de Yaván. Yaván, que se cree que son los griegos. Quiere decir que Yaván es el papá de Tarsis y de Quitín. Tarsis se cree que son los españoles, y Quitín los romanos. Habíamos visto en Daniel 11 que Quitín viene y ataca Jerusalén y destruye el templo de Jerusalén, los Quitín. Y son los romanos. Y después dice, de estos se poblaron las costas, cada cual según su lengua, conforme a sus familias y sus naciones. ¿Ves? Aquí poblaron las costas. Vamos a ver en varios pasajes de la Biblia que cada vez que hablan de los hijos de Jafet, ya sea de Yaván o ya sea de cualquier otro hijo de Jafet, siempre hacen mención de las costas. Las costas normalmente se refieren a las costas del Mediterráneo. Las costas del Mediterráneo hacia el norte, le llaman así, poblaron las costas. A otros los traducen, en otras traducciones ponen las islas, pero son las costas. Otros creen que son los rusos, pero los rusos no se encuentran en las costas. Rusia, las costas de la Rusia no pienso que sea por las costas de Rusia. Deben ser, no, se dan cuenta, yo pienso que hablan del Mediterráneo. Son los que poblaron, dicen, las costas. Después los hijos de Can, son el África, se encuentra Cus, Fut y Canaán. Bueno, Canaán, lo que le había dicho. Entonces vamos, sin tardar más, vamos a comenzar a hacer la lectura, y conforme se va leyendo voy a tratar de explicar a qué se refiere cada pueblo
y tratar de explicar, porque es un poco difícil el contenido de todo lo que está escrito. Ezequiel 38, versículo 1, y dice así: vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog en la tierra de Magog. Quiere decir que Gog se encuentra en la tierra de Magog. Magog es uno de los hijos de Jafet, de Noé a través de Jafet. Príncipe soberano de Meshech y Tubal. Quiere decir que Magog es el príncipe soberano de Meshech y Tubal. Meshech y Tubal también es otro de los hijos de Jafet. Y profetiza contra él y di: así ha dicho Jehová el Señor, he aquí, yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe soberano de Meshech y de Tubal, y te quebrantaré y pondré garfios en tus quijadas, y te sacaré a ti y a todo tu ejército, caballos y jinetes, de todo en todos equipados, gran multitud con paveses y escudos, tendiendo todos ellos espada. Después dice versículo 5, Persia, Cus y Fut. Bueno, la Persia ya no hace parte de los hijos de Jafet, y Cus y Fut son los hijos de, como habíamos leído, de Can. Los hijos de Can son los que son en el África. Entonces aquí está hablando, habíamos visto, para mí el rey del norte son los hijos de Jafet, lo que es el occidente, y también está el rey del sur, Persia, Cus y Fut, con ellos, todos ellos con escudo y yelmo. Entonces aquí yo pienso que está hablando el rey del norte y el rey del sur, que se van a juntar, y yo pienso que se van a juntar en Megiddo, porque habíamos leído también que vamos a leer más adelante que se van a enfrentar en una guerra, más adelante se van a agarrar, se van a matar entre ellos. Entonces yo pienso, según el relato que habíamos leído en Daniel, que después al final se van a enfrentar, el rey del norte y el rey del sur, los hijos de Jafet, Persia, Cus y Fut, que son de Canaán, se van, el rey del norte y el rey del sur, y después se van a enfrentar. Bueno, versículo 5 decía 10, Persia, Cus y Fut con ellos, todos ellos con escudo y yelmo. Versículo 6, Gomer son los hijos de Jafet, y todas sus tropas, la casa de Togarma también es Jafet, de los confines del norte, y todas sus tropas, muchos pueblos contigo. Sí, otros pueblos también, muchos pueblos contigo. Por eso que aquí el rey del sur no dice de dónde previenen los otros, los reinos del sur y los reinos del norte, no dan todo el nombre. Pero yo pienso que es el occidente, el rey del norte, y del rey del sur solamente habla de la Persia, de Cus y de Fut. Bueno, dice así, muchos pueblos contigo, versículo 7. Prepárate y apercíbete, tú y toda tu multitud, que se ha reunido a ti, y sé tú su guardia. Otras traducciones dice, vas a ser tú su guía. Versículo 8, de aquí a muchos días serás visitado, de aquí a muchos días, al cabo de los años vendrás a la tierra salvada de la espada, a cabo de los años o a fines de los años, dice que en los tiempos del fin, vendrás a la tierra salvada de la espada, que sí que salvada de la espada, que sí parece que van a escapar los judíos de la espada, recogida de muchos pueblos a los montes de Israel. Aquí ya está profetizando ya que va a haber un momento que los judíos van a ser recogidos de muchos pueblos y van a venir a los montes de Israel, que siempre fueron una desolación, mas fue sacada de las naciones, y todos ellos morarán confiadamente. ¿Ves? Aquí ya está profetizando que va a llegar un momento en que los israelitas, en esa época los israelitas van a ser sacados, dice, de muchos pueblos, que ya estaba profetizado ya de que los judíos iban a ser destruidos e iban a ser dispersados de muchos pueblos, en muchos países, y que finalmente iban a ser nuevamente reagrupados y iban a ser
iban a regresar a sus tierras en Israel. Después sigue diciendo el versículo 11. Y dirás, subiré contra una tierra indefensa, iré contra gentes tranquilas que habitan confiadamente, todas ellas habitan sin muros y no tienen cerrojos ni puertas, para arrebatar despojos y para tomar botín, para poner tus manos sobre las tierras desiertas ya pobladas, que sí que ya habían profetizado, estaba profetizado que iban a ser las tierras de Israel desiertas y que nuevamente iban a ser pobladas, porque los judíos iban a ser traídos de nuevo a las tierras de Israel, que sí que ya estaba profetizada la diáspora, después que los romanos destruyeron el templo de Jerusalén y su templo en el año 70 del primer siglo, iban a partir a destierro diferentes pueblos y de ahí iban a regresar a sus tierras, tierras desiertas ya pobladas, y sobre el pueblo recogido de entre las naciones, que se hace de ganado y posesiones, que mora en la parte central de la tierra. Bueno, de aquí del 11 voy a saltar al 15 porque es un poco largo. Y dirás, bueno, eso, el 15 habíamos dicho, vendrás de tu lugar, de las regiones del norte, que sí que los hijos de Jafet, tú y muchos pueblos contigo, que sí que el rey del norte y el rey del sur, todos ellos a caballo, gran multitud y poderoso ejército, y subirás contra mi pueblo Israel, como nublado para cubrir la tierra. Será al cabo de los días o en los tiempos de fin, y te traeré sobre mi tierra, para que las naciones me conozcan, cuando sea santificado en ti, oh Gog, delante de sus ojos. Ahora voy a pasar al 19, voy a leer lo más importante porque es largo, el capítulo 38 y 39. 19, porque se ha hablado, porque he hablado en mi celo y en el fuego de mi ira, que en aquel tiempo habrá gran temblor sobre la tierra de Israel, que los peces del mar, las aves del cielo, las bestias del campo y toda serpiente que se arrastra sobre la tierra y todos los hombres que están sobre la faz de la tierra temblarán ante mi presencia y se desmonarán los montes. Es decir, parecido a lo que habíamos leído en el libro de Apocalipsis, un gran terremoto, que todas las islas iban a desaparecer, todas las montañas iban a caer, todas las ciudades se iban a desplomar también en este gran terremoto. Que aquí parecido también está hablando en lo que estábamos leyendo. Temblarán ante mi presencia y se desmoronarán los montes y los valles y los vallados caerán. Entonces se parece bastante a lo que habíamos leído en el libro de Apocalipsis. Y sigue diciendo en el 20, y todo muro caerá a tierra, y en todos mis montes llamaré contra él la espada, dice Jehová el Señor, y la espada de cada cual será contra su hermano. Quiere decir que en este momento se van a matar entre ellos, pero yo pienso, según lo que hemos leído en Daniel, que es en este momento, en Megiddo, que Dios va a hacer que el rey del norte y el rey del sur se enfrenten. Y después el rey del norte va a partir y va a destruir Jerusalén. Como habíamos visto, va a quemar las casas, va a violar las mujeres. Después va a continuar de avanzar sus manos hacia el Egipto, no va a ir hacia Edom, Moab y Amón, que es al este, lo que es hoy día la Jordania, no va a ir hacia el este, sino que va a bajar hacia Egipto. Y ahí la Libia y la Etiopía se van a someter al rey del norte. Entonces ahí va a ser media vuelta y va a regresar a Jerusalén. Entonces es así como yo interpreto esta parte. Y decía así, y la espada de cada cual será contra su hermano, que sí, se van a matar entre ellos. Y yo litigaré contra él
con pestilencia y con sangre, y haré llover sobre él, sobre sus tropas y sobre los muchos pueblos que están con él, impetuosa lluvia y piedras de granizo, fuego y azufre. Piedras de granizo, habíamos leído también que iban a ser unos granizos del tamaño de la talla de un talento. Un talento, habíamos dicho que era aproximadamente 35 kilos que iba a caer. Aquí también está hablando de eso. Y seré engrandecido y santificado, y seré conocido ante los ojos de muchas naciones, y sabrán que yo soy Jehová. Entonces se parece mucho. Aquí ya un poco como que termina. Aquí de Megiddo, y después interviene Dios, y ya ahí parece que como que pone fin. No da más detalles. Es por eso que es importante leer otros pasajes bíblicos que hablan del mismo tema, para tener una idea más completa de cómo se va a realizar esta guerra. Bueno, vamos a seguir con el capítulo, con Ezequiel capítulo 39. Voy a leer solamente los versículos que yo pienso que son los más importantes. Vamos a leer, por ejemplo, el 4, dice así: sobre los montes de Israel caerás tú y todas tus tropas y los pueblos que fueron contigo, a aves de rapiña de toda especie y a las fieras del campo te he dado por comida. Sobre la faz del campo caerás, porque yo he hablado, dice Jehová el Señor, y enviaré fuego sobre Magog y sobre los que moran con seguridad en las costas. ¿Se dan cuenta? Aquí hablan de las costas. Dice, yo enviaré fuego sobre Magog. Sabíamos que Gog, de la tierra de Magog, la tierra de Magog, que sí, que el Magog son las tierras de Magog, y dice que Dios va a enviar un fuego en las tropas y sobre Magog y sobre los que moran con seguridad en las costas, que sí, que las costas o en las islas. Quiere decir que va a caer aquí. Muchos dicen, bueno, la guerra se pasa allá en el cercano oriente, aquí estamos en seguridad, pero parece que un fuego va a caer por aquí también. Eso es lo que dice. Y sobre los que moran con seguridad en las costas, y sabrán que yo soy Jehová. Bueno, paso al 9. Y los moradores de las ciudades de Israel saldrán y encenderán y quemarán armas, escudos, gaveses, arcos y saetas o flechas, dardos de mano y lanzas, y los quemarán en el fuego por 7 años. Así que van a quemar las armas que van a caer en el campo de batalla, van a ser quemadas por los israelitas. Sí, quemarán las armas en el fuego. Y después, versículo 9, ¿no? Y los moradores, habíamos visto ya. Versículo 10: no traerán leña del campo, ni cortarán de los bosques, sino que quemarán las armas en el fuego, y despojarán a sus despojadores, y robarán a los que les robaron, dice Jehová el Señor. Entonces aquí se ve claramente que parece que son realmente objetos de madera, porque no pienso que van a quemar tanques, fusiles. Yo pienso que hablan realmente de madera. Ahora con la crisis económica, yo pienso que va a llegar el momento, esta guerra, el momento del fin del petróleo. Sabemos que ya el petróleo, ya estamos en el año, se dice 2008, 2010, ya se ha consumido la mitad de las reservas del petróleo del mundo. Ya se han consumido la mitad de lo que es explotable. Ya se consumió, y normalmente Estados Unidos utilizaba el petróleo de los años 1860 más o menos, utilizaba el petróleo, pero no lo había desarrollado mucho, solamente que los americanos lo utilizaban. Pero el petróleo para fines industriales comenzó a utilizarse realmente después de la Segunda Guerra Mundial, más o menos en los años 1950 comenzó realmente a consumirse
Después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos hizo el Plan Marshall, donde trajo europeos a Estados Unidos para enseñarles los métodos de la producción en serie, la industrialización de sus empresas. Entonces aprendieron y comenzaron a reconstruir la Europa, y ahí por eso que Europa comenzó también a ser un país industrializado, igual como lo estaba haciendo Estados Unidos. Entonces empezó ahí a consumir enormemente de petróleo. De los años realmente comenzaron en manera industrial, de los años 1950 hasta el año 2010 ya en 60 años ya se consumió prácticamente la mitad de las reservas de petróleo, porque hay una curva, la curva de Hoover, que con esta curva han visto que es eficaz, que ya ha llegado a pronosticar la caída del petróleo en Estados Unidos, por ejemplo, el fin del petróleo de Estados Unidos en la curva de Hoover. Entonces con esta misma curva se sabe que en el año 2008-2010 se ha consumido la mitad, pero queda la otra mitad, ya pasó 10 años, del 2010 al 2020, pero no creo que se pase 60 años. ¿Por qué? Porque ahora estos países industrializados, Estados Unidos y Europa, consumen más que antes el petróleo, consumen más que antes, y aparte que hay otros países nuevos que también consumen petróleo. Tenemos la China, que son enormemente cantidad de habitantes, y hay otros países también como México, y todos los países hoy día consumen petróleo. Todo el mundo quiere tener vehículos, aviones, autorrutas y todo eso. Entonces se piensa que el petróleo ya 10 años más ya se va a acabar, vamos a pasar a lo eléctrico. Pero ¿qué pasa? Que vamos a pasar al eléctrico, pero hay reservas de carbón, y dice por 300 años más para reemplazar el petróleo, porque el carbón es de 4 a 5 veces más contaminantes que el petróleo. Entonces ya el cambio climático, el calentamiento de la tierra, la contaminación va a ser más importante. Y después, si no, hay lo nuclear también. Pero lo nuclear también, el problema es que hay para 30 años más, pero el problema es que los desechos nucleares, solamente 5% de los desechos nucleares son reciclables. El otro, hasta ahora no saben qué hacer, y conservar esa radioactividad, guardarlos en almacenes, cortarlos, cuestan millares de dólares, y aparte de eso, que duran 50 años. Hay muchos reactores nucleares que ya tienen más de 50 años, los tienen que desmantelar, que cuestan millares, desmantelar y reconstruir nuevos, que cuestan otros millares también. Entonces la situación va a ser cada vez más difícil, más crítica. Entonces yo pienso que vamos a llegar a un momento que realmente se va a fabricar lanzas con maderas, flechas, arcos, el tanque también. Sabe que un tanque, por ejemplo, cargado de munición, son más o menos 50 toneladas, que es, para hacer caminar, avanzar un tanque, 50 toneladas cargadas de munición en la arena, no se puede hacer con baterías eléctricas, tiene que hacer con petróleo, no puede ser con otro tipo de energía. Entonces yo pienso que ahí van las grandes tropas, van a desplazarse a caballo, y uno que otro armamento que juzguen importante, necesario, van a utilizar el petróleo, pero muy poco. Entonces yo pienso que es en esa época que va a ser la guerra de Armagedón, porque tal como está escrito se va a cumplir. Así como estaba leyendo el versículo 17, que decía, ¿no? Caerán, y dice, quemarán las armas en el fuego, y despojarán a sus despojadores, y robarán a los que le robaron, dice Jehová el Señor. 17. Y tú, hijo del hombre, así ha dicho Jehová el Señor, di a las aves de toda especie, y a toda fiera del campo, juntaos y venid, reunidos de todas partes de todas partes a mi víctima, que sacrifico para vosotros, un sacrificio grande sobre los montes de Israel, y comeréis carne y beberéis sangre. 20.
y los saciaréis sobre mi mesa, de caballos y de jinetes fuertes. ¿Ve? Se dan cuenta, caballos, no hablan de, no van a quemar, no van a comer, beber la sangre, comer la carne de los tanques, ¿no? De los vehículos, tiene que ser necesariamente de caballos y de jinetes fuertes y de todos los hombres de guerra, dice Jehová el Señor. Entonces, como ven, aquí normalmente todo lo que he leído y todo lo que se ve el día de hoy, en los tiempos del fin, hay que tratar de darle la interpretación exacta para saber cómo esta guerra se va a realizar. Entonces es muy importante de bien comprender, seguir un poco la geopolítica. Todo lo que está escrito, hay veces es literal, hay que tratar de darle una interpretación literal en lo posible, pero cuando ya se ve que no se puede darle una interpretación literal, es que seguramente es que tiene un significado simbólico. En este caso, por ejemplo, eso de los caballos, las lanzas, las flechas, yo pienso que es literal. ¿Por qué? Porque ya se acercamos al fin del petróleo. Y el carbón, las baterías eléctricas, no se puede hacer despegar aviones, por ejemplo, con baterías eléctricas, se necesita querosene. Entonces yo pienso que en este caso es literal. Entonces hay que saber hacerla. Cuando se ve que de una manera literal no se puede aplicar, entonces hay que tratar de utilizar lo simbólico. Pero hay algunos que lo que es literal lo cambian en simbólico. ¿Para qué? Para dar unas interpretaciones que no tienen nada que ver con el verdadero mensaje de la Biblia. Entonces para todo le meten simbólico y así crean doctrinas y sacan interpretaciones que son erróneas. Para todo le meten simbólico, cuando normalmente en su mayoría todo es literal. Bueno, espero que les haya gustado. Es un poco largo, bastante cargado de información todo esto de la batalla de Armagedón. No lo he leído todo, hay un montón, todavía otros pasajes de la Biblia que hablan de esta guerra, y me he saltado varios versículos, he leído solamente los más importantes y algunos textos, pero ya lo suficiente, lo más importante para darnos una idea general de cómo se va a pasar esta guerra. Bueno, espero que les haya gustado. Si tienen alguna pregunta, con mucho gusto voy a tratar de responder. No se olviden de dar sus likes si les ha gustado, de hacer sus comentarios y de compartirlo también con otras personas, ¿eh? Esto es solamente un borrador nada más. Más adelante, cuando ya termine el confinamiento, voy a hacer una video de esto también, pero ya con cartas, con mapas para mostrar, porque es más fácil con una carta o con un mapa explicar todos estos textos que hemos leído, estos textos bíblicos, con un mapa de la región, para más o menos tener una idea más clara, porque es un poco confuso, hay nombres, ciudades, muchas cosas que habla que es difícil de comprender. Bueno, espero que les haya gustado y que Dios les bendiga, ¿eh? Y hasta la próxima. Adiós.